Hola a todos, hoy en el que te late les hablaré acerca de trabeculación excesiva del ventrículo izquierdo, mensajes clave para cambiar un paradigma en este concepto, agradecimientos especiales al Dr. Palomino por su iniciativa. Mi nombre es Camila Estupiñán, soy internista de la Universidad de La Sabana, fellow de cardiología de la Universidad Militar Nueva Granada. Y vamos a comenzar viendo cómo el término ha cambiado a través de los años, intrigando a los médicos desde su descripción inicial, que fue en una necropsia en 1926, llamándolo patrón esponjoso embrionario del ventrículo izquierdo en un recién nacido. No fue sino hasta 1990 que se propusieron los primeros criterios de diagnóstico para no compactación ventricular izquierda basado en 8 pacientes. Antes de eso se llamó anomalía sinusoidal del ventrículo izquierdo y finalmente lo conocíamos como miocardiopatía no compactada del ventrículo izquierdo. Mi objetivo es demostrarles por qué en adelante lo llamaremos trabeculación excesiva del ventrículo izquierdo. Los primeros informes publicados sobre trabeculación excesiva se pueden dividir en dos áreas de investigación. La primera, que involucra a pacientes pediátricos con trabeculación ventricular marcada en asociación con cardiopatía congénita, a menudo fatal, y el segundo, que es el de nuestro interés, se refiere a adultos con miocardiopatía de origen desconocido y arritmias, nuevamente con marcada trabeculación del ventrículo izquierdo. Y es que la presencia de trabeculación excesiva del ventrículo izquierdo por sí sola no va a definir la presencia de miocardiopatía. Primer mensaje clave. La trabeculación excesiva del ventrículo izquierdo es un fenotipo ventricular identificado por imágenes, tanto por ecocardiografía como por resonancia cardíaca. Acá vemos las imágenes de un ecocardiograma realizado en el Hospital Militar Central de uno de nuestros pacientes con hipertrabeculación. La trabeculación excesiva puede ser también una variante normal, pues sí, puede ser una respuesta fisiológica a condiciones que ofrecen mayor precarga o poscarga al ventrículo izquierdo, como lo son, por ejemplo, el embarazo, el ejercicio. También existe el espectro de pacientes con trabeculación excesiva y asociación con algunas condiciones como cardiomiopatías o miopatías con relación con trastornos neuroendocrinos. Y esos pacientes que tienen la trabeculación excesiva aislada, es decir, sin una condición patológica, pues son aquellos que van a desafiar el diagnóstico y el tratamiento para el clínico. Y para entender el término vamos a comenzar con una mirada al desarrollo embriológico. La pared trabecular del ventrículo se va a formar a partir del tubo endocárdico primario. Y hacia la quinta semana de gestación ya la pared ventricular pues está extensamente trabeculada. Más adelante, durante el desarrollo embrionario, el corazón crece, tanto esa capa trabecular como la compacta van a multiplicarse o proliferar, pero no siempre en la misma proporción. Al final vemos cómo el espesor de las paredes cambia, siendo más amplio el de la compacta que el de la trabecular. Si hacemos un modelo experimental en murinos e inhibimos la proliferación de la capa trabecular, el espesor de la pared compacta no se ve afectado. Y esto es un concepto clave y es el segundo mensaje. La proliferación de la capa compacta es independiente de la capa trabecular. Es decir, que el término de no compactación no tiene fundamento en la embriogénesis del miocardio. Por tanto, el cambio en el concepto y la adopción del término de trabeculación excesiva. En cuanto a las definiciones cuantitativas, pues se han propuesto diferentes, tanto en ecocardiografía como en resonancia. Con mayor frecuencia los criterios ecocardiográficos utilizados son los criterios publicados por Jenny y colaboradores. Acá les dejo la tabla con el diseño del estudio, la validación y la descripción de los criterios ecocardiográficos. Esta es su descripción inicial. El primer punto, debe existir un miocardio de 2 capas. En segundo punto, una proporción de miocardio trabecular a compacto mayor de 2:1, que se va a medir al final de la sístole en eje corto, como vemos acá en la imagen. En cuanto a la localización, pues la localización típica es más hacia los segmentos medio lateral, apical y medio inferior, en ausencia de anomalías cardíacas coexistentes, que es otro de los criterios claves.
Acá vemos un ecocardiograma transtorácico, en la parte superior un eje corto paraesternal en sístole, a la derecha con Doppler color, evidenciando mejor las trabeculaciones. En la parte inferior la vista apical de 4 cámaras, en diástole a la izquierda un paciente con trabeculación excesiva, lo señala con una flecha blanca, versus un paciente con trabeculación normal, es decir, un ventrículo izquierdo normal, en una proyección también de 4 cámaras para evidenciar las diferencias. En cuanto a la epidemiología, teniendo en cuenta pues que no existe una definición uniforme, es difícil estimar la incidencia real. También hay diferencias significativas en cuanto a poblaciones pediátricas y adultas, siendo una prevalencia para los adultos de 0.56, más frecuente en hombres, casi 3 veces más afectados, y una incidencia familiar que alcanza hasta el 40%. También el advenimiento y la resonancia cardíaca ha tenido cambios en cuanto a términos de prevalencia, porque existen unos criterios diagnósticos para resonancia con sensibilidad y especificidad muy alta. El porcentaje ha cambiado también por la inclusión de pacientes con condiciones no cardíacas, pacientes, por ejemplo, atletas. Y esto lo vemos evidenciado en el papel de la resonancia a través de las diferentes publicaciones en el paso de los años. Las rojas, pues los reportes de imágenes por resonancia cardíaca, y las barras azules, los reportes de ecocardiografía. Este es el caso de un hombre de 63 años que se presenta con antecedente taquicardia ventricular no sostenida, una FA paroxística tratada con ablación auricular. Le realizan esta resonancia, vemos el cine primero en 4 cámaras y luego en eje largo 2 cámaras, y se evidencia la trabeculación excesiva, también dilatación biventricular, en este caso para una FE del 48%. En la proyección con realce tardío vemos áreas dispersas con un patrón no isquémico. Finalmente le hacen la prueba genética y demuestra una variante alélica de MYH7 con el diagnóstico de una cardiomiopatía de origen genético. Entonces, también existen definiciones por resonancia magnética cardíaca. La propuesta de Petersen es la que se aplica con mayor frecuencia, también se los resalto acá en rojo en la tabla. Entonces, encontramos la máxima manifestación de trabéculas tanto en eje corto como en eje largo en telediástole. ¿Y cómo lo vamos a medir? Primero, la relación entre no compactación y compactación debe ser mayor de 2.3 para considerar el diagnóstico. Segundo punto, calculamos la masa trabeculada incluyendo la sangre. Al final de la diástole hay un porcentaje mayor del 20% de la masa trabeculada, va a confirmar el diagnóstico. La relación diastólica al final entre las capas compactadas y no compactadas mayor de 2.3 se va a considerar diagnóstica, como veíamos, y el rendimiento es esto: una especificidad del 99%, una sensibilidad del 86%, un valor predictivo positivo del 75% y negativo del 99%, es decir, es importante la correlación. Asociaciones de trabeculación excesiva y genética, pues sí, la descripción de 16 loss independientes que se han descubierto en la trabeculación hace que un tercio de los individuos con trabeculación excesiva tengan variaciones en la secuencia genética, principalmente genes que codifican canales iónicos, sarcoméricos, citoesqueléticos, entre otros, con asociaciones conocidas con miocardiopatías genéticas. Asociación con embarazo, ya veíamos, relacionada con el aumento en la precarga, va a resolver a las 12 semanas posteriores al parto. La variabilidad en la regresión de la capa trabecular es una condición importante, es decir, es individual de cada gestante. Las mujeres afroamericanas son las que tienen mayor riesgo, un riesgo incrementado 3 veces de desarrollar esta condición. Correlación con ejercicio, también un fenotipo reversible en respuesta a la alta demanda de la precarga asociada al ejercicio intenso, con prevalencias entre 1.4 y 8.1%, lo cual va a variar con la etnia, con la disciplina deportiva. También va a variar con la intensidad del ejercicio. Estos son datos para una corte comunitaria de pacientes jóvenes físicamente activos. Ellos dividieron la actividad física en quintiles de acuerdo a la intensidad y a la duración, y vemos cómo existe una correlación entre el diagnóstico de este fenotipo de hipertrabeculación
mediante criterios de resonancia cardíaca, siendo un porcentaje mayor en aquellos pacientes del quintil 5 con mayor intensidad y mayor duración del ejercicio. En cuanto a la historia natural, bueno, las manifestaciones más frecuentes serán insuficiencia cardíaca, eventos tromboembólicos, alteraciones del ritmo. Para el caso de disfunción ventricular izquierda, hasta un 61%. Los pacientes con función ventricular reducida van a tener el doble de la mortalidad que aquellos con función preservada. También la tasa combinada de eventos de muerte cardiovascular y arritmias ventriculares malignas fue comparable entre la miocardiopatía dilatada y la trabeculación excesiva. En cuanto a arritmias, pues las arritmias supraventriculares, y dentro de estas la fibrilación auricular va a tener una prevalencia alta, hasta un 18%. También vemos la importancia de presentación hasta un 6% de arritmias ventriculares, también bradiarritmias, entre otras. Y tenemos los dos contextos. El primero es el paciente que no tiene síntomas cardíacos, que no tiene sospecha clínica, que se presenta con trabeculación excesiva, pero sin una condición cardíaca concomitante y sin historia familiar. Y el otro, aquel paciente con trabeculación excesiva y una miocardiopatía conocida, lo cual aumenta su riesgo de eventos adversos mayores. Como mensajes finales, recordemos que el término de trabeculación excesiva es un fenotipo ventricular identificado por imágenes y que va a reemplazar el término de ventrículo izquierdo no compactado. La trabeculación excesiva se va a evidenciar en individuos sanos, así como en asociación con condiciones como el embarazo o la actividad deportiva, también en asociación a enfermedades cardíacas hereditarias y otras condiciones como insuficiencia renal, como enfermedades hematológicas, como trastornos neuromusculares. Los pacientes que tienen miocardiopatía y trabeculación excesiva son tratados por los síntomas cardiovasculares más que por el patrón trabecular. Hasta la fecha no se ha demostrado que el papel pronóstico que tiene la trabeculación excesiva en el adulto sea independiente de otras enfermedades miocárdicas. Por eso aquellos que tienen insuficiencia cardíaca con FEV reducida concomitante pues van a tener peor espectro, y también aquellos relacionados con miocardiopatías van a tener peores desenlaces. Y bueno, esto era lo que tenía para compartirles. Que estén bien, hasta luego.